Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia China. La llegada de la congresista demócrata Nancy Pelosi a Taiwán abre un nuevo y peligroso escenario de tensiones propiciado por Estados Unidos. ¿Cuál es el interés de la Casa Blanca en este momento de crisis que además se suma a Ucrania? ¿Por qué otro frente de confrontación? Vamos a analizarlo. Es noticia Colombia. Hay voluntad política entre el gobierno entrante y la guerrilla del ELN. Con la respuesta de uno de sus máximos jefes, el grupo insurgente da el paso necesario para retomar diálogos suspendidos por el gobierno de Iván Duque hace 4 años. Pero hoy Colombia no es la de hace 4 años precisamente. Nos preguntamos, ¿la agenda pactada en ese entonces está vigente? ¿Es lo que el país necesita? Vamos a analizarlo. En noticia Brasil, el Tribunal Supremo Federal llama a mantener la calma, la paz de cara a las próximas elecciones presidenciales. El presidente Bolsonaro responde, atiza su deseo de confrontación. Nos preguntamos, ¿por qué esa estrategia si las encuestas no despega? Pues vamos a verlo. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia China, crecen las tensiones por la peligrosa visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. Pekín advierte que Washington debe asumir las posibles consecuencias de esta provocación. El presidente de la Cámara de Representantes es el tercero en la línea sucesoria del gobierno estadounidense, por lo que la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán en un avión militar es para China, sin duda, una provocación y violación a su soberanía. Pelosi es la funcionaria estadounidense de más alto rango en 25 años en visitar la isla, que se declara independiente, pero que China la considera una región separatista que debe reunificarse. En Twitter, aseguró que su visita honra el compromiso de Estados Unidos de apoyar la democracia de Taiwán, su socio, y promueve intereses como el avance de una región del Indo-Pacífico, libre y abierta. La respuesta del Ministerio de Exteriores chino fue convocar al embajador estadounidense en Pekín, Nicholas Burns. Exige a Estados Unidos dejar de provocar conflictos respecto al asunto de Taiwán y a cumplir el principio de una sola China, que sostiene existe un único país en el mundo llamado China, con su gobierno en Pekín, por lo que Taiwán es parte de esa única entidad. También reclaman a Estados Unidos cumplir con acuerdos conjuntos firmados o atenerse a las consecuencias. Estados Unidos cargará con la responsabilidad y pagará el precio por socavar la soberanía y la seguridad de China. Poco después del aterrizaje de Pelosi en Taipei, Pekín anunció el inicio de maniobras militares en el estrecho de Taiwán. El ejército chino desplegó varios buques de guerra y aviones cerca de la línea divisoria no oficial desde el lunes, mientras el portaaviones USS Ronald Reagan llegó al mar de Filipinas, al este de Taiwán, según confirmó funcionario de la Marina estadounidense. Entre tanto, la alta funcionaria estadounidense continúa su gira por Asia. Ya pisó Singapur y Malasia, y en su agenda también está Corea del Sur y Japón. Ahí están parte de los hechos. Ha sido además una jornada con información muy cambiante. Nos vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Lido Lacomini. Él es periodista, analista de política internacional y geopolítica. Nos acompaña desde Buenos Aires. Lido, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches a ustedes. Bien. Muchísimas gracias. Primer asunto que marca este momento, esta coyuntura y la historia, el concepto de soberanía de China bajo el principio de una sola China. ¿Por qué en este momento Estados Unidos, a través de esta acción de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, pretende quebrar? Bueno, yo creo que Estados Unidos se ve en este momento en serias dificultades, empantanado en el escenario de la guerra de Ucrania,
es decir, no ha podido, digamos, avanzar sensiblemente y no ha logrado ningún resultado en hacer retroceder en la fuerza de la OTAN en la actitud de Rusia frente a ese conflicto. Frente a esa situación, creo que intenta abrir una nueva maniobra política, no me animaría a decir que un frente militar, pero sí una maniobra política de envergadura para distraer la atención y mostrarse de todas maneras poderoso. No hizo caso a las advertencias del gobierno chino, que le dijo que no iba a tolerar una maniobra política de semejante tipo que ponía en peligro, como usted bien decía recién, los principios por los que seguía el gobierno chino de defensa de una sola China. O sea, no hay un reconocimiento de la independencia de Taiwán de ninguna manera. Inclusive Estados Unidos ha reconocido después de la visita de Nixon a China, reconoce ese principio. O sea, para Estados Unidos está vigente, según esa teoría, la vigencia de una sola China. Ayer, en la conferencia previa a la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán, Anthony Blinken intentó en una confusa y contradictoria locución bajar el tono de la cuestión, planteando de que Estados Unidos seguía reconociendo la existencia de una sola China y que la visita de Nancy Pelosi no implicaba un planteo de reconocimiento como República Independiente de Taiwán. Sin embargo, obviamente Estados Unidos no podía ya retroceder o no quería retroceder porque ponía en peligro su prestigio de gran potencia mundial y efectivamente hizo descender en la isla de Taiwán a Nancy Pelosi. Inmediatamente, por supuesto, tuvo la respuesta de China, ya que en las maniobras militares que se comenzaron a realizar inmediatamente son de una magnitud desconocida en el estrecho de Taiwán. Misiles, cantidad de misiles, decenas de misiles sobrevolaron el estrecho, decenas de aviones de última generación chinos sobrevolaron por primera vez en la historia de esta controversia el territorio de Taiwán, y digamos la escalada bélica China la planteó con claridad, o sea, marcando cuál es el rumbo que tendría la continuidad de una política de esta naturaleza por parte de Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido... sí, Lido, pero sobre esto permíteme preguntarte algo, porque habían ejercicios militares del 2 al 6 de agosto por parte de China que ya estaban establecidos, que ya se habían anunciado. Así que no es que los hayan armado ahora como una respuesta a la provocación de Estados Unidos. Bueno, en realidad la provocación norteamericana venía de antes, porque el anuncio de la visita de Pelosi es anterior a esa situación. O sea, creo yo que justamente ellos plantearon con claridad lo que iban a hacer, le plantearon a los Estados Unidos las medidas que iban a tomar y Estados Unidos no retrocedió frente a esa situación. Solamente intentó una maniobra distractiva con la entrevista televisiva a Anthony Blinken, que allí no pasaron. Ahora, ¿por qué el papel de esta peligrosísima provocación recae sobre Nancy Pelosi? Sí, es líder demócrata, es la presidenta de la Cámara de Representantes, pero ¿por qué ella? Podría haber, por ejemplo, oído una figura muy cercana al presidente Biden, como por ejemplo el secretario de Estado, pero ¿por qué ella? Bueno, eso serán cuestiones de la política interna norteamericana. Yo no sabría afirmar por qué ha sido justamente Nancy Pelosi. De todas maneras, es una figura relevante de la política norteamericana y creo que en ese sentido tiene un valor político que no es, como decía ayer Blinken, el de cualquier representante de la Cámara norteamericana de la que viajó, la presidenta Nancy Pelosi. No, claro, sin duda. Sin embargo, llama la atención que haya sido ella la escogida para establecer esta nueva provocación. Y tiene mucho que ver además con el contexto económico. Recordemos que desde la era Trump, desde el gobierno de Donald Trump, venía con una serie de tensiones muy fuertes, sobre todo en materia económica, pero ahora parece que son de carácter militar. Sin embargo, alrededor de China y además frente a las costas de Taiwán hay bases militares norteamericanas. ¿Qué crees? Claro, de todas maneras ha habido también una respuesta económica por parte de China. Dejaron en suspenso la instalación de la fábrica que iba a proveer a Tesla por $5.000 millones, $5.000 millones de baterías litio. Ha adoptado la medida de suspensión inmediata
de su puesta en funcionamiento. O sea, la confrontación económica sigue estando presente. Porque además creo que es el problema de fondo en el marco de una crisis con la que vive Estados Unidos a las puertas de una nueva recesión como la que se está planteando en estos días, ¿no es cierto? A costa de la situación de la guerra en Ucrania, con todas las consecuencias que eso tiene. En el plano que sea, hay una ida y vuelta entre lo militar y lo económico. Yo creo que en lo militar son más amenazas que otra cosa. No creo que Estados Unidos se atreva a llevar las cosas a ese grado, pero digamos viene maniobrando de un lado y del otro para tratar de obtener algún éxito y prolongar su supervivencia como potencia mundial. Tiene mucho que ver entonces con la situación económica interna de Estados Unidos. Recesión técnica, según los expertos, por lo que hemos visto en este primer semestre, 2 trimestres consecutivos con serios problemas económicos, se anuncia la recesión técnica y se adelanta entonces esta visita que sí se había informado que sería en algún momento. Tiene mucho más que ver en lo económico que en lo militar, según tu análisis. Sin duda. Sí, es un momento que está teñido, porque además la guerra ellos no la están prosiguiendo con fuerza propia en el escenario europeo. Es decir, lo que han hecho es apoyar la participación de Ucrania, suministrándole armas y dinero, ¿no es cierto? Pero Estados Unidos no ha hecho ninguna intervención militar directa en ese escenario bélico. O sea, el problema se está disminuyendo, aunque se hagan maniobras militares, aunque la guerra continúe, la cuestión económica es la que pone en jaque a Europa para continuar con la actitud de seguimiento de la OTAN a la política norteamericana. Y Estados Unidos también está pagando las consecuencias, entre otras la de afrontar nuevamente una recesión que había sido superada en el periodo de Donald Trump, ¿no? Sin embargo, China tiene... Claro, sí, pero agrego al análisis lo siguiente, China en este momento tiene una mucho mejor de lejos situación económica de Estados Unidos. Sí, por supuesto, no cabe duda de eso, sí, es evidente. Esa es la cuestión de fondo. Esa es la situación de fondo, entre otras cosas, cuando nos hablas de Ucrania, uno también se pregunta y es hasta dónde esperaba el gobierno de Estados Unidos que haber utilizado a Ucrania a expensas de la OTAN para irse en contra de Rusia realmente les hubiese favorecido económicamente. Bueno, creo que el cálculo fue mezquino, pequeño y utilización de carne ajena, ¿no es cierto? Los que pusieron la carne al asador fueron los ucranianos y Estados Unidos no vacilaría, inclusive en usar alguna potencia de segundo orden europea para proseguir la guerra. Lo de Ucrania, bueno, es evidente que ellos no pueden torcer el brazo ruso en la región y que debieran tomar alguna medida superior. Rusia se está moviendo con cierta moderación, no ha hecho una gala excesiva de sus propias fuerzas. Indudablemente que el ataque que Rusia ha propiciado en los últimos días en la zona de Donetsk es una parte mínima de su potencial militar. Y los norteamericanos saben de esa situación. ¿Qué supone esta situación tan peligrosa, reiteramos, esta provocación tan peligrosa para China? Vemos como en los últimos años el ejército del gigante asiático se ha modernizado, hacen ejercicios militares, pero siempre hablan de la defensa, no de la más mínima intención de agredir, de atacar. Comparten de manera permanente a través de su diplomacia por el mundo de los principios de Naciones Unidas. Y esto siempre lo dicen a todas partes donde van, incluso en nuestra propia América Latina. ¿Qué supone entonces esta provocación para China? Porque hay una gran expectativa de cómo lo asumirá el gigante asiático, el gobierno de Xi Jinping. Y yo creo que ellos van a persistir en la política de tratar de hacer todos los esfuerzos de mantener la paz. Eso es una política de largo plazo y estructural para el gobierno chino. No va a ser abandonada, pero tampoco van a dejar que los atropellen. O sea, preparándose para la defensa continuamente. Y en este caso, como los Estados Unidos hizo una avanzada superior, han hecho una pequeña demostración militar de que están dispuestos a pasar a ese plano también. Pero van a volver a plantear la perspectiva de la paz, la necesidad de luchar por la paz, porque eso tiene que ver con un principio fundamental, que ellos apuestan a un proceso de largo plazo, se saben superiores en lo económico, en lo tecnológico y en los principios.
Y por eso esos son los principios que guían su política. No necesitan de la guerra para derrotar a los Estados Unidos como potencia hegemónica mundial. Esperan que se caiga Estados Unidos. Hacen todo lo posible por desarrollar su propio potencial de relaciones internacionales, su comercio, su desarrollo tecnológico e industrial, pero no apuestan al arma bélica como modo de solución final a esta problemática que hoy el mundo enfrenta en la lucha antihegemónica. Hay mucha preocupación, múltiples reacciones, mucha condena. Vamos a revisar algunas de ellas desde nuestra América Latina a través del Twitter. Esto dice la Cancillería de Venezuela. Esta es la postura del gobierno de Venezuela. El viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán es una provocación directa y amenaza seriamente la autodeterminación y la integridad territorial del gigante chino. Venezuela reconoce una sola China, exige el respeto a su soberanía. Avanzamos. Dice el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Cuba, el Ministerio de Exteriores de este país, rechaza acciones encaminadas a lesionar la integridad territorial y la soberanía de la República Popular China. Condena la injerencia en sus asuntos internos, enfatiza su preocupación por incremento de tensiones y agravamiento de la situación en torno a Taiwán y además lo acompaña, lo ubica allí con este comunicado, con esta declaración del Ministerio de Exteriores de Cuba. Y hay un tuit además de Naciones Unidas, que va además para pregunta a nuestro invitado. La traducción en español, muy bien la producción. La política de la ONU sobre este tema está guiada por la resolución 2758 de 1971 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre una China. Esto lo dijo en la ONU sobre la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, y además ubican al vocero del secretario general de Naciones Unidas. Y aquí me detengo con mi invitado, Lido. Una decisión de Naciones Unidas de 1971. De hecho, hoy, a primeras horas, la vocera de la Cancillería de China se lo recordaba a Estados Unidos y al mundo. ¿Qué pretende Estados Unidos de nuevo con este quiebre del derecho internacional? ¿Un ejemplo más o cómo lo debemos ver? Porque además pasará a la historia como un ejemplo más. Sí, yo creo que Estados Unidos no está en condiciones de enfrentar en las Naciones Unidas esta situación. Creo que obtendría nuevamente un repudio generalizado y mayoritario. Me parece a mí que por eso la maniobra de Blinken ayer en la conferencia de prensa fue de alguna manera ratificar que Estados Unidos no ha cambiado su política de reconocimiento de una sola China que lleva adelante desde la época de Nixon. Creo que eso muestra la clara la debilidad que tiene, digamos, el relato norteamericano sobre esta cuestión. Es decir, saben que de confrontar en las Naciones Unidas esta situación van a quedar en minoría. Y creo yo que seguramente China hará algún esfuerzo por tratar de llevar al seno de las Naciones Unidas esta cuestión, porque se sabe que en ese plano va a obtener un nuevo triunfo resonante. Y me queda algo más por preguntarte, tiene que ver con declaraciones de Nancy Pelosi a su llegada a Taiwán. Ella decía que esto lo que buscaba era el fortalecimiento de la región del Indo-Pacífico. Si bien lo sabemos desde este lado del mundo, y es que hay nuevos procesos de integración y además en el campo geopolítico muy interesantes en esa región del mundo. ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos? Si lo que estamos viendo es que mantiene la línea de la unipolaridad. Bueno, es indudable que eso está quebrado y sobre todo en el Indo-Pacífico, ¿no es cierto? O sea, allí es más clara la existencia de un mundo multipolar, las alternativas, inclusive de índole económico-financiera, que rigen el comercio y las relaciones en la región, son totalmente distintas y muestran el papel de China en la región. No solamente por el Tratado de Shanghái, sino que, digamos, inclusive el proyecto de la Ruta de la Seda tiene un camino abierto fuertemente en toda esa región. Creo que Estados Unidos está intentando de alguna manera dificultar, poner piedras, obstáculos, crear disturbios en última instancia, que es lo único que puede hacer en este momento. Lido, muchísimas gracias por este análisis. Buenas noches. Buenas noches, gracias a usted. Hasta luego, muy buenas noches.
Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, hay voluntad política entre el gobierno entrante de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN. Con la respuesta de su máximo jefe, el grupo insurgente da el paso necesario para retomar diálogos suspendidos por el gobierno saliente de Iván Duque. Pero hoy Colombia no es la de hace 4 años. La agenda pactada, nos preguntamos, ¿es la que debe avanzar? ¿Está vigente? Pues vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la violencia en Colombia con otro notable invitado, Carlos San Clemente, escritor colombiano directamente desde Córdoba, España, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Miércoles, solo por Telesur. En Noticia Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, aseguró a través de su máximo comandante la disposición para reanudar los diálogos de paz con el gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Esto sucede tras un periodo de 4 años en que dicho proceso estuvo suspendido por decisión del presidente saliente, Iván Duque. Antonio García, máximo líder de la guerrilla del ELN, a través de su cuenta en Twitter, reiteró la disposición de retomar los diálogos con el nuevo gobierno. Aseguró que hay que tener en cuenta el nuevo contexto político y social. Organizaciones sociales valoran positivamente estos acercamientos que permitirán avanzar en la pacificación de los territorios. Esa es la apuesta que tenemos. Hay una serie de conflictos sociales, políticos, que también están en los territorios, que si no se solucionan, pues no podríamos hablar de paz en Colombia. Entonces, los diálogos o negociaciones con el ELN, pues implican eso, una oportunidad para mejorar garantías en un primer momento para que la sociedad pueda participar de la construcción de paz. Ambas partes. En este contexto, el nuevo gobierno ha reiterado la viabilidad de retomar los diálogos con esta guerrilla. Incluso ha propuesto que las conversaciones se desarrollen también desde los territorios afectados por el conflicto, con la participación y las propuestas de las comunidades en los departamentos considerados de influencia del ELN y cuyas autoridades civiles y administrativas han mostrado disposición para realizar estos acercamientos. Porque el Cauca, en medio de las dificultades, de las diversidades que hoy existe, pues también hay un tema de capacidad de conversa, capacidad de diálogo entre comunidades indígenas, afros, campesinos, en donde convivimos. Y para nosotros sería importantísimo que se llevara a cabo los diálogos allá y que eso signifique no solamente un diálogo, sino que trajera un desarrollo para nuestro departamento, que realmente es un atraso tenaz el que tenemos en el departamento por esos conflictos que hoy vive el Cauca. Para las víctimas del conflicto armado, la ruptura de los diálogos entre el Estado colombiano y el ELN significó el recrudecimiento de la confrontación militar y la guerra en los territorios.
las principales pérdidas fueron pues humanas, fueron vidas humanas, y los costos principales fueron el impacto en la sociedad civil de los territorios con presencia histórica del ELN, y también, bueno, los enfrentamientos constantes con la fuerza pública, los enfrentamientos del ELN con el EPL, por ejemplo, en el Catatumbo, que fueron cientos de desplazamientos, o sea, tuvieron como resultado desplazamientos, desapariciones también, asesinatos selectivos, los enfrentamientos entre Clan del Golfo y ELN en el sur del Chocó, los impactos también en algunos casos de victimización a líderes y lideresas sociales que fueron señalados de pertenecer a uno u otro bando. El próximo 7 de agosto se posesiona el nuevo gobierno de Gustavo Petro, que ha asegurado la intención de alcanzar una paz total, que contemple no solo el ELN, sino además posibilite una política de sometimiento a la justicia para las bandas criminales y paramilitares en Colombia. Hernán Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia. Vamos a seguir conversando con nuestro equipo de la corresponsalía en Bogotá, en Colombia, ahora con Viviana Bello, para conocer más reacciones, además la postura del gobierno del presidente electo Gustavo Petro a solamente, Viviana, buenas noches, de 4 días de la posesión. El próximo domingo, 7 de agosto, comienza el nuevo gobierno. Tatiana, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues mire, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, dejó en manos de Cuba la decisión de mantenerse. Viviana, te debo interrumpir. Escuchamos a esta hora al presidente de Nicaragua. Del imperialismo, que lo que les preocupa es que venga la República Popular China llevando beneficios a estos pueblos y sienten que ahí están perdiendo el poder de mantener esclavizados a estos pueblos. Lo dicen con toda claridad. O sea, molestos, indignados, porque la República Popular China está colocando miles de millones en África, en Asia, en América Latina. Son inversiones para el desarrollo de nuestros pueblos. Para ellos está malo. ¿Por qué no hacen eso ellos? ¿Por qué ellos no traen esas inversiones? ¿Por qué nunca las han traído en las condiciones en que las está trayendo la República Popular China? Pero en un acto realmente de enloquecimiento se lanzan contra la República Popular China. Simplemente porque es una potencia que está creciendo sin hacerle daño a nadie. Y lanzan un desafío, una provocación el día de hoy, en la madrugada, cuando vemos a una alta autoridad del Estado norteamericano, del gobierno de los Estados Unidos, una actitud prepotente de invasión. Es un acto de invasión. Eso está en la sangre del imperio yanqui, la práctica de la invasión. Y dice, allá voy. Se sienten con el derecho de invadir un territorio que bien lo saben ellos, porque ellos fueron parte de esos acuerdos y fueron parte de las resoluciones que se tomaron en Naciones Unidas cuando acordaron la existencia de una sola China. Pero ellos, en el fondo, no estaban de acuerdo. Y la prueba es esa, lo vemos ahora. Lanzando una provocación. Esa es una provocación. Porque es una potencia como Estados Unidos invadiendo, ¿sí? Entrando con su avión oficial. Una de las más altas autoridades del Estado norteamericano. Entrando. Porque ella sí lo decidió.
y porque se lo está avalando y aplaudiendo el mismo gobierno de los Estados Unidos, y es parte del gobierno, lógicamente, que se lanzara con su avión, seguro de que la República Popular China no iba a hacer lo que ellos hacen, de lanzarle un dron para destruir el avión, porque ellos están acostumbrados a andar lanzando drones por todos lados, asesinando. Le lanzaron un dron a nuestro hermano Nicolás Maduro allá en Venezuela durante aquel acto, donde ahí iban a volar a todos los ministros, funcionarios, mandos del ejército que estaban con Nicolás presidiendo el acto. Y esos fueron ellos. Y ahora lanzando drones de nuevo en Afganistán y jactándose de que lanzaron un dron donde mataron a un dirigente que ellos califican de terrorista. Después que salieron huyendo de Afganistán, después que firmaron acuerdos ahí mismo, de que ya esa práctica iba a desaparecer, ahora vienen y como que necesitan sangre en las actuales condiciones. Entonces lanzan el dron y sale el vaquero jactándose. Y, como les decía, lanzaron el avión seguros de que los hermanos de la República Popular China no son terroristas y ni van a derribar ese avión ni a meterle el dron. Un acto de prepotencia, de tratar de reafirmar que ellos son la potencia hegemónica, que siguen siendo la potencia hegemónica que va a destruir a la Federación Rusa y está destruyendo a los países de la Unión Europea, les está destrozando la economía, les está destrozando el comercio, les está destrozando la posibilidad incluso de vivir. ¿Por qué? Porque viene el invierno y hace falta calefacción. Ya los expone a la muerte. Los expone a la muerte. Y este paso que han dado el día de hoy, que nosotros hemos condenado, lógicamente, es un acto que no tiene otra calificación más que de un acto demencial de quien siente que se derrumba el imperio. Son actos demenciales propios de los Hitler, que sienten que se hunde el imperio y entonces buscan cómo fortalecer posiciones, lanzándose a desafiar a la República Popular China, a invadir. Esa es una invasión la que se produjo hoy. Esa es una invasión, es un delito. Es un crimen, es un delito, es una invasión. Y estamos seguros, sí, que la fortaleza, la inteligencia
milenaria del pueblo chino, una experiencia que está ahí, bajo la conducción del presidente Xi Jinping, está ahí. Estamos seguros que sabrán dar la respuesta correcta. La respuesta correcta que va a fortalecer más a la República Popular China y va a debilitar aún más la hegemonía que intenta sostener a toda costa el gobierno norteamericano. Y aquí, Nicaragua, pequeña nación, yo siempre peleando con Nicaragua. Y con esa prepotencia, por un lado, nos mandan mensajes que les interesa abrir comunicación. Esto ya hace unos meses. Pero como ya los conocemos, por eso yo le recordaba la historia de Sandino. ¿Sí? Diálogo, paz, comunicación. ¿Para qué? Para asesinarlo. Y hemos preferido guardar distancia ante esos mensajes que nos han enviado. Y efectivamente mandaron un mensajero aquí, que estuvo aquí en Nicaragua, y no lo hicieron por la vía oficial. El mensajero que un funcionario del Departamento de Estado estuvo aquí, que quería reunirse allá, y le dijo que tendría que venir por los canales oficiales. Tendría que ser una comunicación que tendría que venir a través de nuestro embajador allá en Washington y lógicamente a través de la embajada de los Estados Unidos aquí, como para poder recibir a un emisario. Y no en la forma en que vino clandestino. Vino clandestino. Y luego dicen que van a nombrar un nuevo embajador, mandan la propuesta de quién va a ser el nuevo embajador. Bueno, hasta donde se puede leer pues, en lo que es el historial de un candidato a ser embajador, pues dijimos, vamos a dar el placer. Y va al Congreso, entonces ya con el placer. Sin el placer no lo llevan al Congreso, pero como les habíamos dado el placer, lo llevan al Congreso, al que está de candidato a ser embajador en Nicaragua. Bueno, y se suelta a hablar el tipo, como que fuera un William Walker, y que va a ser el gobernador de Nicaragua, y que va a venir aquí a acabar con el gobierno de Nicaragua. Sí, tranquilamente hablando ante el Congreso. Entonces inmediatamente les comunicamos que le retiramos el placer. Porque es elemental. Ya sabemos que cualquier embajador yanqui viene con propósito conspirativo
Siempre están conspirando. Pero bueno, como dice la canción, afuera, afuera, que digan lo que quieran. Pero aquí, en Tierra Nica, se respeta mi bandera. No, son cuestiones elementales que están en las normas de los acuerdos de Viena. Y que un embajador sabe que por mucho que no, que represente a un gobierno que quiere destruir al gobierno con el cual está él ahí, estableciendo esa comunicación porque es el embajador. No, tiene por lo menos el cuidado de no estar haciendo mensajes agresivos ni irrespetuosos dentro del país. Claro, conspiran, sí, en las embajadas se conspiran, se reúnen, ahí andan, eso lo sabemos perfectamente bien. Pero bueno, se cumple el principio. Pero este ni siquiera ha venido al país y ya empezó a despotricar. Pues que se quede afuera, afuera, gritando lo que quiera. Pero aquí en Tierra Nica se respeta mi bandera. Sí, se respeta mi bandera. Ahora, no sé hasta qué punto. Esa información no la puedo confirmar, pero sí, en La Voz de los Estados Unidos están informando que habían entrevistado a un funcionario del Departamento de Estado y que este había dicho que ellos van a mantener a este tipo como embajador. ¿Será que lo van a querer meter como un avioncito como se metieron ahí en Taiwán? Hasta ahí llegará la prepotencia, la locura de esta gente. Tienen que aprender a respetar. Los Estados Unidos tienen que aprender a respetar a todos los pueblos del mundo, si quieren que se les respete a Dios. Mientras tanto, pues, bueno, la lucha va a continuar. Y como les decía, en medio de todas estas explosiones de violencia que se presentan por todos lados en nuestro planeta, estas tensiones económicas, tensiones alrededor de los combustibles, tensiones alrededor de los alimentos, o sea, todas las grandes tensiones que hay en estos momentos en el mundo, ¿no? En medio de todo esto, aquí se está formando, están haciendo un nuevo mundo. Están haciendo un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo va a ser un mundo democrático, donde habrá respeto entre las naciones, donde habrá cooperación entre las naciones, donde no habrán amenazas entre las naciones. Yo tengo la certeza, la seguridad que ese mundo se está construyendo, está forjándose ya, se está forjando ya. Y que ese es el mundo que va a traer paz, estabilidad a la humanidad. Queridos hermanos, queridos compañeros, sigamos con nuestro esfuerzo, con las tareas que ustedes desarrollan todos los días, aportando a la forja de este nuevo mundo. Nuestro granito de arena, sí, lo estamos dando desde Nicaragua, de este nuevo mundo.
Que viva el 43 aniversario de la Fuerza Aérea de Nicaragua. Que viva el 43 aniversario del Ejército de Nicaragua. Y que viva Nicaragua bendita, siempre libre. Son declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a propósito de la conmemoración que ustedes acaban de escuchar, por la que hay un fuerte aplauso. En este contexto reacciona a la visita peligrosa y provocadora de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. Él ha dicho, Estados Unidos asume así una actitud prepotente, demencial, que se cree con el derecho a invadir otro país. Dice también, Estados Unidos lanza una provocación a China con esta presencia de Nancy Pelosi, pero también agrega, China no responderá como Estados Unidos, como por ejemplo con un dron, como sí lo hace Estados Unidos, y recuerda el caso de Venezuela en contra del presidente Nicolás Maduro. Ha dicho además que Estados Unidos es una potencia hegemónica que quiere destruir a Rusia, pero destruye a toda Europa, en este contexto geopolítico en el que se da esta visita peligrosa y provocadora, amenazante de Nancy Pelosi. Señala que su país, a propósito de Estados Unidos, de esas declaraciones injerencistas de quien sería el nuevo embajador de Estados Unidos en esta nación centroamericana, que no es bien recibido y que no va a ingresar a Nicaragua. También ha recordado que a pesar de la crisis global, a pesar de todos los problemas que hay, crisis económica, inflación, etcétera, etcétera, están haciendo un nuevo mundo y desde América Latina lo estamos viendo crecer. Declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Más reacciones entonces en este sentido de condena y de rechazo de tantos países de América Latina, del Caribe, del mundo, a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, a Taiwán. Seguimos los hechos. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con más de Es Noticia. El mundo sintoniza a Telesur. Odette Díaz Fumero, desde Moscú, Rusia. Porque Telesur siempre da más. Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país con corazón iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida. En Telesur vivimos la emoción del deporte y para estar más cerca de ti, cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para traerte a tus pantallas el mejor contenido tanto en inglés como en español desde América hasta Europa. Cuéntame, ¿ya adquiriste nuestra señal? Si aún no lo has hecho, contacta a tu teleoperadora y unámonos todos en una sola emoción, porque Telesur siempre da más. En Noticia Brasil, autoridades judiciales hacen un llamado a la paz, al respeto del proceso electoral ante el discurso violento del presidente y candidato a la reelección Jair Bolsonaro. Vamos a verlo.
En defensa del proceso electoral, este lunes se pronunciaron el presidente del Tribunal Superior Electoral, Edson Fachin, y el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luis Fuchs, en el acto de apertura de la segunda sesión del año de los respectivos tribunales. Para el magistrado Fachin, se debe tener confianza en el sistema de votación y dijo que quienes critican el proceso solo defienden sus propios intereses. Además, destacó que en las pruebas de las urnas no se identificó ninguna evidencia de fraude o falla de los equipos. Todas las pruebas de seguridad, públicas o privadas, demostraron respeto a la garantía constitucional del secreto del voto. Responde a las acusaciones que en los últimos días ha hecho el presidente Jair Bolsonaro, sin pruebas, sobre supuestas irregularidades en las elecciones del 2018, en las que, según él, debió ganar en primera vuelta. Además, ha puesto en duda el método electrónico del sistema electoral. Por su parte, Fuchs, magistrado del Supremo Tribunal Federal, hizo un llamado al respeto y el diálogo, independientemente de los resultados. También defendió el proceso de votación y aseguró que afortunadamente Brasil tiene uno de los sistemas electorales más eficientes, confiables y modernos del mundo. Bolsonaro, candidato a la reelección, no cesa su lírica guerrerista y ultraconservadora, atentando contra los derechos democráticos de los ciudadanos. Tenemos una lucha en este momento, el bien contra el mal. Sabemos que el otro lado quiere destruir a la familia brasileña. El otro lado quiere liberar drogas en Brasil. El otro lado quiere legalizar el aborto en nuestro Brasil. El otro lado quiere desarmar a la población brasileña. Les digo, un arma de fuego, más que la defensa de su familia, es la defensa de nuestra nación. Nunca seremos esclavizados. Mientras tanto, el candidato Luis Ignacio Lula da Silva, en una convención en Brasilia, con su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, destacó que a pesar de las ofensas de Bolsonaro, es posible un futuro mejor para el país. Todos los días Bolsonaro ofende a la Corte Suprema. Todos los días ofende a la justicia electoral. Todos los días ofende a los que no les gusta, a los que no están de acuerdo con él. Entonces Alckmin y yo tenemos una tarea. Soy consciente de que es posible arreglar este país. Según una última encuesta del Instituto Datafola, tomada en la última semana de julio, Lula tiene 18 puntos sobre Bolsonaro en la primera vuelta, mientras el gobierno de Bolsonaro atraviesa por una crisis con el 45% de desaprobación y apenas 28% de aprobación. Precisamente por allí va el análisis. Para esto nos acompaña Moisés Balestro, él es profesor asociado a la Universidad de Brasilia, la capital del gigante suramericano, nos acompaña desde Brasilia. Profesor, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Sí, el presidente y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, tiene tanta distancia, pero además no para bien, sino para mal. En segundo lugar va el expresidente y candidato a la presidencia, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿A qué se debe esa estrategia de mantener el ataque a los altos tribunales, de mantener el ataque al opositor político, a quien piensa distinto, este discurso de odio? ¿Por qué esa estrategia? ¿Cómo entenderla? Sí, yo pienso que el primer punto que hay que tener en cuenta es que no le resta otra posibilidad a Bolsonaro, porque él ha tentado con el programa de emergencia social en la pandemia en 2020, prolongando ese programa, pero eso no marchó. En términos de su popularidad, intentó una alianza con el centro político tradicional y también eso no sirvió. Y lo único que él tiene es sus bases, alrededor de 20-25% de la población que siguen apoyándolo. Y esa gente sí necesita de esa clase de discurso de odio, de discurso contra las instituciones democráticas y entonces yo creo que eso tiene que ver con mantener lo único que le queda, por así decir. Profesor Balestro, y esto, aunque sepa que no va a crecer en las encuestas, porque parece que es un mensaje que va para un voto duro, que ha sostenido, que se ha quedado con él,
a pesar del desastre de gobierno que ha hecho. A pesar de ello, mantener ese discurso. Sí, yo pienso que él aún tendrá, porque yo pienso que es como que tener la perspectiva de una supervivencia del bolsonarismo después del gobierno Bolsonaro. Entonces me parece que ese discurso tiene sentido para mantener esos grupos movilizados. Ese es un punto. Y el otro me parece que esa capacidad militante de la extrema derecha en Brasil también será muy importante para una oposición de ellos hacia el gobierno Lula, incluso considerando la posibilidad de tomar en las calles, hacer muchas protestas y bueno, como ya hicieron en 2013 y también en 2015, ¿no? Incluso sabiendo que en un gobierno del presidente Lula, veremos lo que pasa en primera vuelta el próximo 2 de octubre o si irán a una segunda vuelta, el país pueda estar mejor económica, política y socialmente, y ellos se verán beneficiados también de un país que pueda salir adelante de esta crisis. Sí, ese es el punto clave para ver hasta qué punto esa oposición radical de extrema derecha va a funcionar, porque las élites económicas del país ya están muy divididas. Entonces, por ejemplo, aunque débil políticamente, los empresarios industriales ya se mueven hacia una otra dirección. Algunos representantes del capital financiero también están se moviendo hacia otra dirección por la cuestión de la estabilidad. Entonces las élites económicas están divididas, aunque él sigue con un programa que fue un programa de gobierno Temer, que es el puente para el futuro. Entonces, y con ese programa, esas élites más del capital financiero y también de las élites agrarias tienen mucha identificación. Eso sigue, pero ahora ya se pone una división. Ese es un punto. Y otro punto es que yo creo que va a perder, aún hay posibilidad de perder apoyo de gente que cuando empieza a mejorar la situación económica del país ya no se mantendrá con él. Eso va a depender mucho de la situación económica para el próximo año y también de la capacidad política del gobierno Lula, de un gobierno progresista, de también tener su apoyo en la movilización social. Que durante algunos espacios prácticamente quedó suspendida. También tuvo que ver mucho la pandemia, me refiero a la movilización social. De otra manera, profesor, lo que uno se pregunta es si detrás de esta estrategia del presidente y candidato Bolsonaro subyace un plan antidemocrático que evidentemente no es público, pero que en algún momento podría aparecer. ¿Qué cree usted? Yo pienso que habría, si por ejemplo hay una apuesta que si hay 2 vueltas para las elecciones y si hay un espacio para mucha organización y imponiendo como un clima de inestabilidad muy grande, de terror en el proceso electoral, yo pienso que ahí sí sería una oportunidad. Pero mientras tanto no veo que eso sea el escenario más probable. Y también me parece que él no tiene la fuerza necesaria para intentar algo en ese sentido. Por ahora, yo diría. Pero claro, lo que tenemos que tener muy clara, conciencia es que el bolsonarismo va a seguir. Entonces, sí,
si se pone la oportunidad política para un intento como ese, lo va a tentar. Es decir, que debe hacerse todo lo posible para evitar una salida antidemocrática de ganar en primera vuelta. Sí, ganar en primera vuelta. De ganar Luis Ignacio Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores y su coalición. Sí, eso es muy importante, aunque tenemos que ser muy cuidadosos para que una eventual pérdida, una eventual segunda vuelta no sea vista como una derrota. Entonces yo pienso que, pero sí, indudablemente, y eso es lo que está haciendo Lula y lo que está haciendo el Partido de los Trabajadores cuando ahora está buscando más efectivamente ampliar su apoyo en partidos como el MDB, que tiene su candidatura propia, pero que no tiene mucho reconocimiento dentro del mismo partido, y también las conversaciones con el PDT, que tiene su candidato Ciro Gómez, pero también dentro del partido mucha gente empieza a ver que lo mejor sería para la democracia, para el proceso político, que Lula ganara en la primera vuelta. Ciro Gómez, que va en tercer lugar según las encuestas, y en todo caso, bueno, la decisión del pueblo será el próximo mes de octubre, que decidan lo mejor para el país. Esa es la encuesta definitiva. Profesor, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A usted muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Un placer, sigan con nosotros. El mundo sintoniza Telesur. Roberto Hugo Presa desde El Salvador. Porque Telesur siempre da más.